Señor consejero, como es natural, la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa tiene entre sus funciones la de fijar los objetivos respecto a los dos polos de su competencia, indicados en el mismo título que la designa. La ordenación del sistema educativo, por un lado, y, por otro, su evaluación. En cuanto a la faceta de ordenación, la competencia se centra fundamentalmente en el desarrollo específico de las diferentes leyes orgánicas de educación que hemos ido padeciendo en los últimos años, incluyendo la para nosotros nefasta Ley CELA, que lamentablemente ya está en vigor. Y en ese ámbito del que hablamos podemos incluir varias competencias más concretas, entre las cuales se encuentra la supervisión y la selección de los libros de texto, que es aquello en lo que queríamos centrar nuestra atención. Desde Vox tenemos muy claro que los criterios para la adopción de este tipo de material deben ser principalmente el rigor científico y el valor pedagógico, sin desdeñar otras cualidades como pueden ser la economía de su coste, lo novedoso de su diseño, la sostenibilidad de su producción, etcétera. En cualquier caso, parece claro que los poderes públicos han de velar porque el lenguaje empleado en estos textos pedagógicos tenga el registro adecuado, ni vulgar ni rebuscado, que sea claro, preciso y que se atenga escrupulosamente a las normas dictadas por la Real Academia Española, en aras de conseguir que sean textos correctos y plenamente inteligibles. Y es que ha causado alarma en gran parte de la comunidad educativa la presencia de libros de texto plagados de expresiones redundantes, farragosas y antididácticas del tipo los visigodos y las visigodas, los conversos y las conversas, los judíos y las judías, y así sucesivamente. Señorías, la importancia del lenguaje como herramienta de expresión del pensamiento no necesita ser ponderada. Para justificar esta relevancia podríamos remitirnos a la tradición clásica, en la cual ya Platón, en sus diálogos, había opuesto el rigor lingüístico que caracterizaba el discurso verdaderamente filosófico, el de Sócrates, frente a los artificios retóricos que caracterizaban las distintas escuelas sofísticas. No sé si le suena la palabra sofisma. Evidentemente, no es ese el momento de entrar en las implicaciones derivadas de semejante controversia. Lo importante es destacar cómo, desde entonces, el ámbito científico y escolar de toda la tradición occidental se ha podido desarrollar sobre la idea de que el lenguaje tiene unas normas estables. Y esas normas se pueden, en un momento dado, quebrar por motivos artísticos, poéticos, sentimental o subjetivo, pero que se convierte en un serio obstáculo para la comunicación referencial, que es la más relevante en el ámbito educativo. Evidentemente, las normas lingüísticas no son fijas y eternas, sino que están sometidas a cambios diacrónicos, que son aceptados por el común de los hablantes. Pero se trata de transformaciones paulatinas y espontáneas que no pueden ser impuestas caprichosamente por la autoridad política. Precisamente nos encontramos en la patria chica de Elio Antonio de Nebrija, el primero que codificó una gramática normativa, las reglas internas que posee la lengua española. Las ventajas de hablar con propiedad ha adquirido hoy en día una dimensión incluso de verdadero valor cívico, siendo muchos los autores que, como George Orwell, han denunciado el totalitarismo que subyace bajo la imposición de determinadas neolenguas que, más que describir la realidad, la están camuflando o distorsionando. Por eso, señorías, muchos ciudadanos, cuando oyen hablar estas nuevas palabras que ahora pueblan nuestros discursos del tipo de resiliencia, inclusividad, sinergias, en fin, todas estas palabras que se acumulan en esa jerga que merece el nombre de politiqués, sienten que están a punto de ser estafados. Por otro lado, no cabe duda de que el lenguaje refleja también el sistema de valores de una sociedad. La emancipación de las mujeres, conseguidas por el feminismo llamado de primera ola, que luchaba por la igualdad ante la ley de ambos sexos, exigió, por ejemplo, de forma algo tardía, hay que reconocer, medidas como la Orden de 22 de mayo de 1995 del Ministerio de Educación y Ciencia para adecuar la denominación de los títulos académicos oficiales a la condición masculina o femenina de quienes los obtuvieran. Cambios como ese tienen todo el sentido. Pero una cosa es una evolución natural que elimine las expresiones que ningunean o que denigran al sexo femenino y otra muy distinta es retorcer el lenguaje para conseguir una supuesta visibilidad que no es más que redundancia, estrafalaria y contraproducente. Es más, esa fe que tienen algunos de ustedes en la supuesta omnipotencia del lenguaje, de un lenguaje esotérico y artificial que se usa como forma de mostrar la adhesión a una causa, como si eso sirviera para cambiar las cosas,
más parece el retorno de un pensamiento mágico o supersticioso, porque la condición de la mujer, señoría, no va a mejorar lo más mínimo porque nos refiramos a los vikingos y a las vikingas. Por otro lado, no es necesario insistir en lo arraigado que está en nuestro idioma la categoría lingüística de género y de número gramatical. Estas características, compartidas con las demás lenguas romances, suponen una riqueza conceptual incalculable. Como demuestra la lingüística estructural, tales rasgos han podido desarrollar determinadas neutralizaciones de términos opuestos, masculino, femenino, singular, plural, en determinados contextos con un sentido puramente funcional. Porque, señorías, no quisiera ofender a los presentes explicando lo evidente, pero el hecho es que el género gramatical no tiene una vinculación directa con el sexo biológico. Hay una pantera hembra y una pantera macho, aunque la palabra tenga siempre el género gramatical femenino. Lo mismo ocurre con la palabra señoría. Epiceno se llaman estas palabras. En vano se buscarán connotaciones sexuales a la oposición cesto, cesta, fallo, falla, canasto, canasta. En nuestra lengua el sol es masculino y la luna es femenina, pero no hay que deducir por ello ninguna jerarquía social, porque en alemán die Sonne, el sol, es femenino, y der Mond, la luna, es masculino. Señorías, los signos lingüísticos, como enseñó Ferdinand de Saussure, y se estudia hoy en primero de filología, son siempre arbitrarios y no responden a ninguna voluntad malévola de ocultar o minusvalorar a la mitad de la humanidad, como sostienen algunos y algunas de ustedes, sino que responden más bien a la más sencilla ley de la economía del lenguaje, que ha producido soluciones prácticas y simples para facilitar la comunicación, que es de lo que se trata. Y en este sentido, la Real Academia de la Lengua Española, en su informe de 20 de enero de 2020, ha querido, y repito palabras textuales, reconocer al masculino genérico el gran servicio que aporta a la organización semántica de los contenidos. Anularlo en el uso implicaría borrar una casilla de enorme utilidad al sistema de la lengua. Hacerlo desaparecer sería una empresa difícil y casi imposible, pues el género, se refiere al género gramatical, es un arquetipo conceptual lógico, necesario en todas las estructuras mentales. La causa de tal condena, su relación directa con el androcentrismo cultural, no es cierta. Fin de la cita. La defensa de la integridad de la lengua tiene una dimensión que afecta no solo a un instrumento práctico de comunicación interpersonal, como es el lenguaje, sino que atañe a uno de los elementos identitarios más importantes de nuestra comunidad nacional, como es la lengua castellana o española. En un sentido similar, la defensa del masculino genérico ha sido asumida por el actual Gobierno francés, conforme a las recomendaciones de la Academia Francesa, con el fin de erradicar el llamado lenguaje inclusivo, tanto de los libros escolares como de los textos jurídicos publicados en el Journal Officiel de la République Française, considerando, entre comillas, que la lengua nacional es un factor de integración y pertenencia e influencia de la cultura francesa. De modo semejante, la lengua española tiene, a nuestro juicio, una dimensión internacional que es nuestro deber proteger, porque en ese país, en Francia, son conscientes de que la defensa de la herramienta lingüística sobrepasa el ámbito nacional, como se demuestra su preocupación por la francofonía, el conjunto de países francófonos. En definitiva, señorías, parece que hemos llegado ya a ese momento que fue anunciado por Chesterton, en el que tendremos que argumentar y tendremos que salir a debatir en defensa de la evidencia. Y para poder decir que la hierba es verde, pues vamos a tener problemas. Y no estoy exagerando. La verdad se ha convertido hoy en día en una cuestión subversiva. No sé si a ustedes les parece bien, por ejemplo, que Twitter pues haya censurado y le haya cerrado la cuenta a un diputado nacional de Vox, don Francisco José Contreras, por decir una evidencia biológica y de la anatomía humana, a saber, que los varones no se pueden quedar embarazados, por mucho que lo intenten algunos. Desde Vox vamos a defender a nuestros estudiantes, vamos a preservar la integridad de nuestro idioma y vamos, en definitiva, a defender el sentido común. Señor Imbroda, realmente comprendo que por la dinámica parlamentaria, pues su intervención se haya centrado en cuestiones
que no son las que nosotros hemos querido traer. Pero bueno, comprenda usted también que nosotros volvamos al asunto que nos compete. Y el asunto es que, señorías, el trasfondo ideológico que subyace en este debate es que no se ha producido como es debido y a su debido momento en la sociedad española el debate acerca de la ideología de género. Ideología que se ha impuesto como un rodillo, como si fuera una especie de religión oficial del Estado que condena como herejes a quienes no comulgamos con sus dogmas. Gracias. Y ese debate no se ha producido por dos razones principales. En primer lugar, por la incomparecencia de la derecha o del centro-derecha, que para evitar ese problema ha decidido incorporarse masivamente a esta perspectiva de género sin contar para nada con la opinión de sus votantes. Y permítanme la crítica. Hagan ustedes la prueba, aunque sea por curiosidad, y pregúntenle a los suyos qué es lo que piensan sobre este tipo de lenguaje redundante. En segundo lugar, no se ha producido también por la intolerancia de la izquierda, que ha demonizado cualquier discrepancia al respecto, llevándolo a los márgenes de la delincuencia o de la psiquiatría, como si los que discrepan de sus teorías fuéramos todos unos enfermos de odio o tuviéramos mala fe. Me atrevería a decir que si ustedes fueran menos dogmáticos y le preguntaran a los suyos, también se podrían encontrar alguna sorpresa. No querría traer como autoridad al humorista José Mota, pero tiene algunos monólogos desternillantes sobre el asunto y lo pueden ustedes ver en Internet, pasarán un buen rato. Pero, en fin, bromas aparte, nosotros estamos dispuestos a sostener este debate cuando y donde quieran, siempre en términos respetuosos y basados en razonamientos lógicos, sin etiquetas infamantes ni descalificaciones previas, con racionalidad. En cualquier caso, el contenido de esta interpelación evidentemente no es ese, sino que resulta mucho más modesto y con un alcance mucho más reducido. Y creemos que incluso nuestro planteamiento podría ser aceptado por personas entusiastas de esta llamada perspectiva de género, porque entiendo que la cordura y la mesura debería primar incluso en estas cuestiones ideológicas. Y es que ninguna causa, por muy buena que pueda ser, y no afirmamos que esta causa lo sea, justifica el que se machaque a nuestros niños con estos mantras y que se le den patadas a la lengua, a ninguna lengua, y menos aún a la nuestra, que es hablada por casi 600 millones de personas en el mundo. Señorías, la corrección política está estableciendo sobre nuestra sociedad una tiranía mucho peor que los viejos despotismos. Ni el fin justifica los medios, ni la condición femenina experimenta ningún tipo de beneficio práctico por el desdoblamiento pleonástico de todos los nombres susceptibles de oposición masculino-femenino. Y yo no quisiera ser caricatura, pero es que la cosa por sí sola resulta caricaturesca, porque ya habrán oído que también en nombre de la inclusión y de la igualdad ya no basta con decir los visigodos y las visigodas. Irene Montero incluiría a les visigodes. De modo que la tortura de tener que leer la lista de pueblos bárbaros en lenguaje inclusivo de última generación, suevos, suevas y sueves, vándalos, vándalas y vándales, creo que debería estar prohibido por la Convención de Ginebra por crueldad excesiva. Y yo creo que además que a este ritmo ningún docente le va a dar tiempo de terminar el temario. Nosotros no negamos la libertad de expresión. Es más, como decía antes, la transgresión en el ámbito lingüístico puede ser reivindicada conscientemente por los poetas, por los pensadores, en fin, por cualquier persona, de todos los sexos posibles. Hay desdoblamientos que se hacen por motivos enfáticos o expresivos, como decir señoras y señores, y a nadie le parece mal. Pero lo absurdo es pretender institucionalizar la infracción. Nosotros defendemos el derecho de cada cual a visibilizar o a invisibilizar lo que le dé la gana, pero entendemos que la escuela no es el ámbito adecuado para hacer experimentos lingüísticos, porque está en juego la educación de nuestros menores. En definitiva, señora Pérez, nuestra interpelación no pretende ofender a nadie, ni forma parte de ninguna maniobra del heteropatriarcado contra las victorias del feminismo de género. Sencillamente creemos que nuestros menores merecen aprender en español correcto y sin que le hagan su labor de aprendizaje más difícil de lo que ya es por sí mismo. Muchas gracias.